Lo que estás a punto de escuchar es un enfrentamiento que ocurre todos los días en millones de hogares. La fe silenciosa contra la desesperación moderna. Esta es la historia de un hombre brillante que se creía invencible y de la única arma que pudo penetrar su armadura, un rosario de cuentas desgastadas. Prepárate para el shock de una condena inminente, una batalla espiritual que se libra en secreto y la demoledora prueba de que la oración de una abuela tiene el poder de reescribir el destino. Soy el padre Daniel, y esta carta, escrita por Samuel, el nieto, me obliga a compartir su odisea, el rosario que una abuelita rezó por su nieto, y el milagro ocurrió. Si crees que tu situación es irreversible o que tus seres queridos están demasiado lejos de la gracia, quédate, porque al final de este relato sabrás que la intercesión es el único poder ilimitado y la forma en que el amor de la familia te rescata del abismo. Elías había pasado los últimos 3 meses viviendo en la penumbra. No era la oscuridad física de la noche, sino la penumbra moral de una conciencia que se había devorado a sí misma. Samuel Varela, de 28 años, era un prodigio de las finanzas tecnológicas. Había construido un imperio fugaz de aplicaciones y capital de riesgo, prometiendo riquezas estratosféricas a sus inversores. Su mundo era el cristal, el acero, el café amargo y el nihilismo pragmático. Dios, la fe, la iglesia, todo eso era un cuento de hadas para su abuela, Elara. Pero ahora su imperio se había derrumbado. Una inversión fraudulenta en criptomonedas, un error de cálculo impulsado por la avaricia y la soberbia, había consumido no solo su fortuna, sino el capital de cientos de inversores minoristas, muchos de ellos ancianos y jubilados. Elías, el invencible, enfrentaba una ruina legal y moral que lo llevaría a la cárcel y al desprecio público. En lugar de buscar ayuda, se había encerrado en su ático de lujo en el centro de la ciudad, consumido por una culpa tan densa que se sentía como concreto líquido. En el extremo opuesto del país, en un pequeño pueblo anclado en la tradición, la abuela Elara sintió el temblor. Elara no sabía de bitcoins ni de capital de riesgo. Ella solo sabía de ciclos de luna, de hierbas medicinales y sobre todo de los misterios del rosario. Su rosario no era de oro ni de perlas, era de cuentas de madera de olivo gastadas, tan pulidas por el uso que reflejaban la luz con un brillo suave y antiguo. El crucifijo central de marfil estaba amarillento y levemente roto en una esquina. Elara recibió una carta de su nuera que contenía solo 3 frases. Samuel no responde, ha perdido todo, temo por su vida. Esa noche, Elara fue a la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad, la única iglesia que había conocido. El templo era fresco y silencioso, solo iluminado por la luz titilante de las velas. Se arrodilló frente a la imagen de la Virgen, cuya expresión de dolor le resultaba familiar. Elara no lloró, su pena era demasiado profunda para las lágrimas. Desplegó su rosario sobre el reclinatorio de terciopelo gastado. Madre, susurró Elara, y su voz era la voz de una roca. Tú sabes de dolor y sabes de desesperación. Mi nieto está perdido, no en la pobreza, sino en el desprecio de sí mismo. Ha traicionado la confianza, ha pecado por soberbia, y ahora el mal lo cerca buscando su alma. Yo sé que él cree que esto es superstición, pero yo creo que tú eres mi único recurso. Por eso hago esta promesa, este pacto, esta apuesta incondicional. La tensión se condensó en la oscuridad de la iglesia. No te pido que le devuelvas su dinero, ni que le quites su castigo legal, pues el castigo debe ser pagado. Te pido algo más difícil, te pido que cambies su corazón. Te pido que antes de que sea demasiado tarde, enciendas la luz de la verdad en su alma, para que sepa que el arrepentimiento es la única puerta de salida. Y por eso yo haré esto. Te prometo que rezaré un rosario completo e ininterrumpido cada día, durante 40 días, por la salvación de su alma. Rezaré con la intención más pura, como si mi vida dependiera de ello. Y si al final de los 40 días, mi Samuel vuelve a la luz, si me da una señal de que ha encontrado la paz, sabré que has escuchado mi humilde pero desesperada oración. El ara se levantó, con la resolución grabada en cada arruga de su rostro. Así comenzó la gran novena de la abuela. La penitencia de Elara no era fácil. Ella era una mujer de 82 años, con artritis en las manos y una debilidad en el corazón. El rosario, de 500 cuentas completas, los 20 misterios, le tomaba más de 2 horas de oración intensa y concentrada. Lo hacía a la misma hora, justo al anochecer, cuando la iglesia estaba más silenciosa. Los primeros 10 días fueron una agonía.
El dolor en sus manos era constante, y la voz de la duda le susurraba: tu nieto está pagando su ambición. Tu fe es inútil contra el colapso financiero y la prisión. Sin embargo, con cada Ave María, el Ara sentía que el peso de la culpa de Samuel se trasladaba a sus hombros, a su corazón. Ella no solo pedía, sino que se ofrecía como sustituta espiritual. Un detalle que notó fue que, al terminar el 10º día, el viejo crucifijo de marfil, normalmente cálido al tacto, se sintió frío como el hielo, y las cuentas de madera, normalmente suaves, se habían vuelto ásperas y cortantes, dejando pequeñas heridas en sus dedos. Ella lo interpretó como la señal de que la batalla era real. Mientras tanto, en la ciudad, Samuel estaba a la deriva. Los acreedores lo acosaban, y la policía preparaba su orden de arresto. Su plan, escrito en un documento encriptado, era simple: una última traición a sus socios y luego la extinción. Elías se había convencido de que la única manera de silenciar la culpa y el fracaso era el fin absoluto. Intentó drogarse, beber, hacer cualquier cosa para apagar la voz interior que le gritaba fracasado, pero cada intento solo hacía que el recuerdo de la risa de su abuela resonara más fuerte. No sabía que era su abuela la que luchaba por él. Su única conexión con la fe era una estampita de la Virgen de la Soledad, que había arrancado de un misal de niño y que por alguna razón no podía tirar a la basura. La llevaba en la cartera como un talismán inútil. Entre el día 15 y el día 30, la oración de Elara se transformó de un ruego a una afirmación de la voluntad de Dios. Ella ya no sentía dolor físico, estaba en un estado de trance. En el día 25, al rezar el misterio de la coronación de espinas, sintió un dolor agudo, punzante en su propia frente, tan real que tuvo que detenerse y respirar. Era como si la agonía de Samuel se hubiera manifestado en ella. Esa noche, al rezar la salve, Elara sintió que su corazón se dilataba, un momento de paz tan profundo que supo que había cruzado el umbral. El día 40 amaneció en la ciudad con un cielo de plomo, anunciando la sentencia final. Samuel había tomado su decisión. Había transferido los últimos activos restantes a una cuenta anónima, completando su plan de escape y final destrucción. Tenía un frasco de pastillas en la mano y el teléfono listo para llamar a la policía con una confesión que lo hundiría antes de silenciar todo. Estaba sentado frente a la ventana de su ático, mirando el abismo, su alma tan vacía como el aire helado. A la misma hora, al anochecer, Elara llegó a la iglesia para su última épica oración. La custodia estaba dispuesta. El padre Octavio, el mismo sacerdote que había estado presente todos los días, se retiró a la sacristía, dejando a Elara sola frente al Santísimo. Elara sintió que cada cuenta de madera de olivo era ahora un trozo de roca que debía mover. Su voz era apenas un murmullo. Recorrió los misterios gozosos, los luminosos, los dolorosos y finalmente los gloriosos. Su intención era tan pura, tan concentrada en la imagen de Samuel, que la vela cerca del sagrario parecía palpitar. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. En la ciudad, Samuel se llevó el frasco a los labios. Sus dedos temblaban, listos para vaciar el contenido. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Elara comenzó la última decena, el misterio de la coronación de la Santísima Virgen María. Con cada Ave María, ella visualizaba una cadena de luz dorada que se extendía desde la Virgen, a través del crucifijo helado, y viajaba a través de la distancia, buscando el corazón de su nieto. Samuel sintió un frío inusual, no el frío del ambiente, sino un frío interno que se movía hacia su pecho. Al mismo tiempo, el talismán inútil en su cartera, la estampita de la Virgen de la Soledad, se calentó repentinamente, quemándole la palma. Elías soltó las pastillas, cayeron al suelo con un tintineo débil y se esparcieron. Él no sabía por qué no las había tragado. Su mano de repente era incapaz de suicidarse. Elara llegó a la última cuenta, la última plegaria: Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. Ella levantó el crucifijo helado. En ese instante, en el ático, Samuel vio la luz. No era una visión celestial, sino una claridad intelectual, pura, fría y penetrante. Se dio cuenta de que su verdadero fracaso no era el colapso financiero, sino la cobardía de querer escapar de las consecuencias y de la gente que había herido. Se dio cuenta de que el arrepentimiento no era una debilidad, sino una fortaleza. El mal se disipó como humo. El rosario de su abuela había funcionado. Elara terminó la oración. Cuando sus labios pronunciaron el último amén, el crucifijo de marfil que sostenía se puso tórrido.
tan caliente que tuvo que soltarlo. Cayó sobre el reclinatorio con un golpe seco. La abuela Elara supo que el milagro había ocurrido. A la mañana siguiente, Samuel no llamó a la policía ni intentó suicidarse. Hizo lo impensable, llamó a su abogado, arregló una reunión con todos sus inversores para confesar su fraude y prometió pagar cada céntimo. Luego, tomó el primer tren a su pueblo. Entró en la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad y encontró a Elara en el mismo reclinatorio, limpiando las cuentas de su rosario. «Abuela», dijo Samuel, con la voz quebrada por la honestidad que nunca había conocido, «me has salvado. Iba a terminar con todo, pero algo me detuvo anoche, justo en el momento final». Elara levantó la cabeza. Vio en los ojos de Samuel la luz que había estado buscando durante 40 días. Ella no dijo nada, simplemente sonrió, mostrando sus dedos agrietados por el esfuerzo. Samuel tomó la mano de su abuela y notó las pequeñas heridas. Y en ese momento notó el crucifijo. Estaba roto en la base, como si la tensión de la batalla hubiera sido demasiada. «¿Qué es esto, abuela?» «¿Qué pasó con tu rosario?», preguntó Samuel. «El rosario se rompió, hijo», dijo Elara con suavidad. «Se rompió por el peso de tu alma. El milagro no fue que Dios cambiara el destino. El milagro fue que cambió el guerrero. Yo solo fui el hilo, Samuel. La madre fue la que te ató de vuelta a la vida. Ahora tienes que pagar tu deuda en este mundo. Pero ya no lo harás solo. El rosario está roto, pero tú estás entero». Elías cumplió su palabra. Se entregó a las autoridades, cumplió su pena y trabajó en la cárcel para comenzar a pagar su deuda. Al salir, con la ayuda de Elara, fundó una organización para ayudar a las víctimas de fraude financiero. Él nunca volvió a la riqueza, pero encontró una paz que el dinero jamás pudo comprar. Y en su cartera, junto a la estampita, llevaba ahora un trozo del crucifijo roto de Elara, como recordatorio de que la fe es la única inversión que nunca quiebra. La historia de Samuel nos enseña una lección demoledora y esencial. No hay distancia ni pecado que pueda anular el poder de la oración sacrificial. El rosario de Elara no detuvo el destino legal de Samuel, detuvo su destino espiritual. Ella no le pidió a Dios que hiciera el trabajo, sino que se ofreció ella misma como canal. Y ese es el secreto de la intercesión. ¿Por quién estás llamado a rezar un rosario de 40 días? ¿Qué alma, qué situación parece totalmente irreversible? No te rindas, mira el crucifijo de tu vida, mira el dolor y úsalo como canal. Si esta historia te ha dado la fuerza para retomar tu fe y luchar por alguien que amas, te pido, comparte este video con alguien que esté a punto de renunciar a un ser querido. Suscríbete a este canal y deja un comentario contándome cuál es tu promesa de fe incondicional hoy. Que el amor inagotable de la Madre de Dios te sostenga.